Ok, entonces antes de seguir con lo que venía en las clases, retomando con estas videoclases, me pareció que estaba bueno hacer un repaso de lo último que hemos visto antes de seguir con lo más complicado. Además de todas las cosas que habíamos hecho con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, donde los objetos se movían con velocidad constante. Entonces, la posición del objeto que se movía a lo largo de una línea recta era la posición inicial más la velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial. La velocidad era constante. Entonces, poner velocidad o velocidad inicial era lo mismo. Habíamos pasado a estudiar qué pasaba cuando teníamos objetos con aceleración. De hecho, había surgido el problema cuando decíamos que un objeto que estaba en reposo empezaba su movimiento con una determinada velocidad y de la nada esa velocidad pasaba a ser algo. Entonces me decían, bueno, pero eso no tiene sentido porque ¿cómo puedes hacer de velocidad 0 en un instante pasa a tener determinada velocidad? Entonces, justamente para darle un poco más de realismo a ese movimiento es que se consideran los movimientos acelerados. Y eso hemos visto que la aceleración era el cambio de la velocidad. Era también, como la velocidad, una magnitud vectorial, pero como nosotros estábamos considerando un movimiento rectilíneo, esa característica vectorial se veía reflejada nada más que en el signo a lo largo de esa línea recta. O sea, podía ir hacia la derecha o hacia la izquierda, si hubiese sido horizontal. O si vamos a ver movimientos verticales, eso va a ser o hacia arriba o hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, la aceleración tenía unidades de longitud sobre el tiempo al cuadrado. En nuestro sistema, MKS, las unidades son metros sobre segundos al cuadrado. Y hemos visto que tenía sus propias ecuaciones. Y como ahora ya no era más un movimiento, seguíamos estudiando movimientos rectilíneos, pero ya no eran uniformes, sino que eran uniformemente variados. Y esto significaba que eran movimientos con aceleración constante. Entonces, la ecuación, ahora, para la posición en función del tiempo, seguía considerando la posición inicial, seguía considerando la velocidad inicial. Ahora era importante poner velocidad inicial, porque en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad era la misma para todo tiempo, entonces no importa si poníamos velocidad inicial o sencillamente velocidad. Y además había que considerar justamente esa aceleración. Un medio de la aceleración por t menos tiempo inicial al cuadrado. Pero, como hay aceleración y la aceleración era el cambio de la velocidad, ahora necesitamos también una ecuación para la velocidad. Porque la velocidad va a ir cambiando en el tiempo. O sea, la velocidad ya no va a ser solamente la velocidad inicial, sino que va a ir cambiando de acuerdo a como, al valor de aceleración que tengamos. Entonces, hasta acá habíamos llegado y habíamos hecho algunos pocos ejercicios en donde se consideraba esto de acá. Como habíamos dicho varias veces, si tengo un movimiento con aceleración 0, se recuperan las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, se terminó el repaso, muy cortito, y vamos a hacer vamos a ver cómo era que se usaban estas ecuaciones. Entonces borro de acá y primero vamos a retomar ese ejemplo que habíamos visto del auto que partía en un determinado momento, y lo vamos a hacer un poquito más realista, no solamente como cuando consideramos el movimiento rectilíneo uniforme, que decíamos, bueno, en determinado momento un auto arranca su motor y parte con una determinada velocidad. O sea, pero ¿cómo? Si estaba con velocidad 0, ¿cómo en un instante llegó a 20 metros sobre segundo? Una cosa un poquito más realista
Es decir, suponer que el auto estaba, qué sé yo, quieto, y en determinado momento arranca con una aceleración constante de, supongamos, 2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, la situación es esta. Un auto estaba quieto y en determinado instante arranca con 2 metros sobre segundos al cuadrado. Bien. Esto me salió re mal. Entonces, supongamos que lo que yo quiero saber es cuánto tarda en recorrer 100 metros. Entonces digo, el auto estaba quieto, o sea, su velocidad inicial era 0, estaba en reposo. Arranca con una aceleración constante de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Aceleración constante, o sea, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado porque la trayectoria además va a ser rectilínea. Y la pregunta que me hacen es, en esas condiciones, ¿cuánto tarda en recorrer 100 metros? Y la otra, ¿qué velocidad tiene cuando llega a esos 100 metros? Ok. Los pasos para resolver esto son los mismos que habíamos visto anteriormente. Lo primero era poner un sistema de referencia, ¿no? Primero, ya hicimos un dibujito de la situación y decimos, bueno, ¿dónde vamos a poner el sistema de referencia? El sistema de referencia podría ser, como habíamos dicho siempre, por cualquier lado. Pero si me dicen que están arrancando, me dicen que está quieto en este punto y que se tiene que mover para allá, bueno, entonces lo mejor sería poner el sistema de referencia acá y que vaya positivo para allá. Acá es el 0. El eje Y lo pongo nada más que por costumbre, pero no lo voy a usar para nada en este momento, en este problema. Y digo, bueno, el sistema de referencia me está diciendo que el objeto va a partir de la posición 0 y va a ir en la dirección positiva de mi sistema. Lo segundo era establecer el origen del tiempo. ¿Cuándo voy a empezar a estudiar este problema? Voy a empezar a estudiar este problema exactamente en el momento que se empieza a mover el objeto. O sea que el tiempo inicial para este objeto, para este auto, va a ser 0. O sea que ya tengo sistema de referencia y origen del tiempo. Tercer paso, escribir las ecuaciones. Entonces, ¿cómo van a ser estas ecuaciones para el auto? X del auto en función del tiempo. La posición inicial. Posición inicial. En el momento en que se empieza a mover el objeto, está en la posición inicial 0. O sea que la posición inicial es 0. Por supuesto que no hace falta escribirlo, pero como es un problema de repaso. Más la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial que tenía en el comienzo del estudio este auto? Bueno, inicialmente estaba con velocidad 0. Sale desde el reposo. O sea que la velocidad inicial también es 0. Ni siquiera hacía falta escribirla. Más un medio de la aceleración. Un medio de la aceleración. La aceleración es vectorial, sabemos, ¿no? Entonces, sabemos que es 2 metros sobre segundos al cuadrado. Y si va para allá, hay que darse cuenta si es positivo o si es negativo. Como la aceleración tiene este sentido, y mi sistema de referencia dice que este sentido es positivo, entonces es 2 metros sobre segundos al cuadrado. Positivo. Y el tiempo inicial, habíamos dicho que el tiempo inicial de nuestro objeto, nuestro auto, era 0. Entonces me queda nada más que tiempo al cuadrado. Entonces, por supuesto que estos ceros no hace falta escribirlo, y un medio de 2 es 1, o sea que para escribirlo más prolijo, esto queda 1 metro sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Extremadamente sencilla la ecuación. Y además tenemos que escribir cómo queda la ecuación para la velocidad del auto, porque la velocidad del auto también va a ir cambiando. A ver. Ya dijimos que la velocidad inicial del auto es 0, o sea que ni la escribo. Y la aceleración es positiva, 2 metros sobre segundos al cuadrado. Por t menos t inicial, que es 0, me queda 2 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Perfecto.
Ya están los 3 pasos que se hacen para todos los problemas, tanto cuando teníamos MRU como ahora cuando tenemos MRV. Elegir el sistema de referencia, definir el origen del tiempo y escribir las ecuaciones. Ahora, cualquier pregunta que me hagan respecto a este problema tiene que ser respondida en términos de estas ecuaciones. Lo que me preguntan es, ¿cuánto tiempo tarda en recorrer los 100 metros? O sea que el dato que me están dando es un dato de posición. O sea que tiene que ser respondido con la ecuación de la posición. Me dicen cuánto tiempo tarda en llegar a 100 metros. O sea que la ecuación de la posición tiene que valer 100 metros en ese tiempo final. Entonces 100 metros tiene que ser igual a 1 metro sobre segundo al cuadrado por ese tiempo final al cuadrado. Acá, por supuesto que se puede hacer un despeje un poco más sencillo de lo que voy a hacer yo, pero voy a elegir hacer lo siguiente. Voy a pasar esto que está acá sumando hacia el otro lado para que me quede esto. Me va a quedar 0, que es igual a menos 100. Acá en lugar de tiempo puse tiempo final para que quede claro que era el momento en el que estamos estudiando la situación. Entonces acá me quedó una ecuación en donde nuestra incógnita que es el tiempo, nuestra variable que es el tiempo está al cuadrado. O sea que es una ecuación, como la variable está al cuadrado, es una ecuación cuadrática y está igualada a 0. Cuando teníamos una ecuación cuadrática igualada a 0, ustedes decían que para encontrar los valores de la variable que satisfacen esa condición se usaba la ecuación resolvente, ¿no? Lo voy a escribir por acá. Si yo tenía un numerito por la variable al cuadrado más otro numerito por la variable más otro numerito igualado a 0, la manera de resolver esto era usando esta ecuación que se llamaba resolvente, que era menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 veces a. Y esta es la situación exactamente en la que estamos, porque acá hay un número constante. O sea, esto es lo que llamábamos c. Y acá hay un número constante multiplicando la variable al cuadrado, o sea, lo que se llamaba a. Y en este caso, en esta ecuación, b vale 0. Entonces, se puede aplicar la resolvente para encontrar los valores de tiempo o el valor de tiempo que satisface esta condición. Se podía hacer de una manera más fácil, pero esta es la mejor manera para resolverlo siempre. Vamos a ver que más adelante es la única manera. Por eso es que lo hago. Entonces, lo que voy a hacer, me gustaría hacer la cuenta con más espacio. Y para hacerla con más espacio voy a borrar estas ecuaciones de acá. Así. Entonces, la resolución de esto lo voy a hacer acá arriba en rojo. Entonces digo, primero, siempre que use los metros para las longitudes, metros sobre segundo al cuadrado para las aceleraciones y metros sobre segundo para las velocidades, cuando use la resolvente para encontrar los valores de la variable que satisfacen esta condición, puedo escribir nada más que los numeritos sin las unidades y me aseguro que el resultado va a dar en segundos. Entonces, escribo los posibles tiempos que me puede dar esta situación. Recordemos que en la resolvente siempre teníamos, cuando había solución, o podíamos, la mayoría de las veces nos daban dos resultados. Entonces empezamos, menos b, habíamos dicho que b es 0, más menos b al cuadrado, o sea 0 al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 1, menos 4 por a por c, y c es menos 100, ¿no? Sí.
Ah, no, pará, momento. Acá es 1, no es menos 1. Perdón, acá es 1. O sea, perdón, entonces es, otra vez, menos 4 por A, que es 1, por C, que es menos 100. Perfecto. Dividido 2 veces A. 2 veces A. Entonces me queda 2 veces 1. Bien. Ok, entonces esto me queda 0, ni lo escribo, más menos 4 por 1 por, bueno, menos 4 por 1 por menos 100 es 400. Ahí va. Y esto me queda 2. Ahora bien, la raíz cuadrada de 400 es 20. Entonces me queda más menos 20 dividido 2. O sea que obtengo dos resultados. 20 dividido 2, que es 10 segundos, y menos 20 dividido 2, que es menos 10 segundos. Entonces, ahora hay que considerar cuál de estos dos resultados tiene sentido físico. 10 segundos o menos 10 segundos. Bueno, para nosotros los tiempos negativos no tienen sentido. O sea que nuestra solución es 10 segundos. ¿Está? Entonces, el tiempo que tarda este automóvil en recorrer 100 metros, o recorrer sus primeros 100 metros, es 10 segundos. Si lo quieren verificar, ponen 10 segundos acá, hacen la cuenta y obtienen ese resultado. De hecho acá se ve fácil que 10 al cuadrado es 100, por 2 es 200 y de 2 100, o sea que está bien que los primeros 100 metros este auto los recorre en 10 segundos. Y la segunda pregunta que hacían era, ok, la segunda cosa que me pedían, ahora que sé que el tiempo que tarda en llegar a hacer los 100 primeros metros, era la velocidad final a la que llega el auto, con la que llega el auto. Y la velocidad final es usar esta ecuación con el tiempo que encontramos antes. Entonces me queda 2 metros sobre segundo al cuadrado por 10 segundos. Entonces, este segundo se simplifica con este cuadrado y me queda que la velocidad final con la que el auto llega al término de recorrer esos 100 metros es 20 metros sobre segundo. O sea, había partido con una velocidad 0, se aceleró, y en los primeros 10 segundos que recorrió 100 metros, al término de esos 10 segundos, la velocidad final era 20 metros sobre segundo. Perfecto. Ok. Ahora bien, bueno, esto está. El tipo de problema en donde más íbamos a usar, o más estamos relacionados con la aceleración, era justamente cuando nos ocupamos de la aceleración de la gravedad. Es decir, cualquier objeto liberado a la cercanía de la superficie terrestre cae con una aceleración que vamos a considerar constante. Es decir, cuando digo cercanía de la superficie terrestre, recordemos que el radio promedio de la Tierra es 6.380 kilómetros, ¿no? 6.400 kilómetros más o menos. Okay. Entonces, si esto es 6.380 kilómetros, la atmósfera, que tiene más o menos 10 kilómetros de altura, ¿no? El monte Everest creo que son 8.000 metros, ¿no? O sea que no llega, o sea, son 8 kilómetros. La atmósfera en total se considera 10 kilómetros. Entonces, en mi dibujo, si esto es 6.380, la atmósfera debe ser, qué sé yo, ancha como el propio trazo del marcador. ¿Okay? O sea, estar en la cercanía de la superficie terrestre es eso, estar bien metidos en la atmósfera. Entonces, si nuestros problemas están, qué sé yo, a 100 metros de altura o menos que eso, o sea, si todo está en la Tierra, estamos muy cerquita de la superficie. Aunque sea el edificio más alto del mundo, estamos muy cerquita de la superficie para lo que es el planeta. En esas condiciones, vamos a considerar a la aceleración de la gravedad terrestre.
vamos a considerar la aceleración de la gravedad terrestre como constante. ¿Está bien? Va a ser 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Hacia el centro de la Tierra. Hacia el centro de la Tierra. Entonces, cualquier cosa que suelto, boom, es acelerada con una aceleración constante de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado hacia el centro de la Tierra. Ok. ¿Por qué? La otra pregunta era, ¿por qué si suelto esta lapicera o si suelto una pluma o un papel abierto, el papel hace así, cae, tarda un montón, mientras que la lapicera cae más directamente? Entonces, eso es debido al rozamiento con el aire. Entonces, si yo pudiera tener un recipiente donde saco el aire, donde no dejo nada, y suelto el papel y esta lapicera, o el papel y una pluma, caen al mismo tiempo. Entonces, en este video, en los comentarios les voy a dejar un enlace en donde se hace justamente ese experimento. Es una instalación de la NASA en donde se saca una instalación enorme, creo que es uno de los recintos estancos más grandes del planeta, donde se puede hacer eso, se puede hacer vacío, se saca todo el aire y cualquier otro tipo de gas que haya, se suelta una pluma y una bola de boliche y caen exactamente al mismo tiempo. Entonces, cuando considere objetos que no están sujetos a nada en la cercanía de la superficie terrestre, la aceleración va a ser esa. Va a ser siempre hacia el centro de la Tierra. Entonces, cuando yo, si considero por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo sería algo que de algún modo está colgando a determinada altura, ¿no? Supongamos 6 metros. Está colgando a determinada altura de 6 metros. Y de repente, ¡boom!, corto la soga. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tarda el objeto en llegar al piso? ¿Cuánto tarda este objeto en llegar al piso? Y con qué velocidad llega al piso, ¿no es cierto? Está a una altura de 6 metros. Entonces vamos a resolver esto. Esto lo voy a borrar. Ok. Entonces, otra vez son las mismas consideraciones de siempre. Primero pongo el sistema de referencia. En este caso, en lugar de moverme en el eje X, me muevo en el eje Y, o sea que lo importante va a ser el eje Y. Y como va a llegar hasta el suelo, digo, bueno, se va a mover y va a llegar hasta el piso, más del piso no va a pasar. Entonces pongo el sistema de referencia justamente en el suelo, el origen en el suelo. Y es muy importante, ahora vamos a ver, el sistema, considerarlo así, podría haberlo considerado de cualquier otra manera, pero considerándolo así significa que el nivel 0 está en el piso y las cosas que van para arriba son positivas. Si las cosas que van para arriba son positivas, la aceleración de la gravedad que siempre va hacia el centro de la Tierra, en mi sistema es negativa. Porque en mi sistema lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo. O sea que la aceleración de la gravedad en mi sistema es menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ya tengo el sistema de referencia. Voy a empezar a estudiar el objeto en el momento en el que cae. O sea que el origen del tiempo para mí va a ser 0. Eso va a simplificar las ecuaciones. Y ahora que tengo el sistema de referencia, identifiqué el origen del tiempo, escribo mis ecuaciones. En lugar de escribir x en función del tiempo, escribo y en función del tiempo porque estoy considerando un movimiento vertical. Entonces, empiezo a escribir la ecuación. Yo la borré, pero ustedes la tienen. Es la altura inicial. ¿Hay altura inicial? Sí, 6 metros. Más velocidad inicial por tiempo.
¿Hay velocidad inicial? No, porque el objeto estaba quieto. Cuando yo corté la soga, el objeto estaba quieto. Su velocidad inicial es 0. O sea, 0 por tiempo, ni lo escribo. Y por último, me queda un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ok. Entonces, esto lo puedo escribir un poco más prolijo, ¿no? Porque me queda 6 metros. Un medio de menos 9,8 es menos 4,9 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Ok. Y la velocidad en función del tiempo es la velocidad inicial, que es 0, más la aceleración por tiempo. Pero la aceleración es negativa. Esta es mi ecuación. Vamos a usar esto y esto. Y me preguntan, ¿cuánto tarda en llegar al suelo? ¿Está bien? O sea, el dato que me dan es un dato de posición, o sea, un dato de altura. Y la ecuación de la posición es esta. O sea, lo que me están preguntando es, ¿cuándo la altura es 0? ¿Cuándo la altura es 0? Y bueno, la altura es 0 cuando esta ecuación se hace 0. Otra vez una ecuación cuadrática. Otra vez una ecuación cuadrática donde el coeficiente b vale 0. Recuerden que el numerito fijo en el que llamamos c y el numerito que multiplica el coeficiente principal es el de la. Entonces, los dos tiempos que puedo llegar a tener, vamos a hacerlo con otro color, azul, azul. Los dos posibles tiempos son menos b, que es 0, más menos b al cuadrado menos 4 por a por c, sobre 2 veces a. Ok, entonces esto me queda más menos la raíz cuadrada de... Uy, olvidé la calculadora lejos. Entonces tengo 4 por 4.9 por 6. Y eso da 117,6. Raíz cuadrada de 117,6 dividido menos 9,8. Menos por menos más, 4 por 6, 24, sí, 117,6 más o menos. Bien, entonces la raíz cuadrada de 117,6 es 10,84. Más o menos 10,84 dividido menos 9,8. Entonces los dos resultados que obtengo son esto dividido 9.8 es menos 1,1 segundo y 1,1 segundo. Entonces hay uno de estos resultados que tiene sentido físico para nosotros y otro que no. Por supuesto que el que tiene sentido físico es fácil determinarlo en este caso porque para nosotros los tiempos negativos no tienen sentido físico. O sea que tarda 1,1 segundo. Tarda 1,1 segundo en llegar al suelo si estoy a una altura de 6 metros. Es un experimento que se puede hacer incluso fácilmente con un cronómetro y un edificio de 2 pisos o 3. Bueno, y la otra cosa es con qué velocidad llega al suelo, la velocidad final. Yo conozco cómo es la ecuación de la velocidad, es menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo. Y en este caso el tiempo es 1,1 segundo. Segundo se va con el segundo al cuadrado, entonces me queda 9.8 por 1.1 es 10,78 metros sobre segundo. Esa velocidad, expresada así no dice mucho, pero en kilómetros sobre horas es 39 kilómetros sobre hora. O sea, una velocidad bastante grande, sobre todo si el que cae de esa altura es
algunos de ustedes. Así que bueno, una de las enseñanzas es que no hay que tirarse desde 6 metros de altura. Y lo otro que vamos a hacer ahora es justamente problemas que involucren la aceleración de la gravedad. ¿Qué pasa si ahora no es que yo suelto algo, que es lo que se llama caída libre, ¿no? Soltar algo es caída libre. Este es un problema de caída libre. Algo que estaba quieto y se lo suelto. Lo que vamos a ver ahora es qué pasa si yo hago tiros verticales. O sea, tiro algo verticalmente así, ¿no? Llega a una altura máxima, después cae. O si lo tiro para abajo. Esas cosas las vamos a hacer en la siguiente clase.